Rías Baixas continúa a recibir boas novas. A denominación de orixe vese beneficiada polo contexto positivo do viño en España, afianzándose como a sétima das DOs en todo o Estado. Especialmente para Rías Baixas ha sido un año muy positivo en el que le ha permitido afianzarse en la séptima posición de las denominaciones de origen en España, con un crecimiento de cuota, le sitúa con en torno a un 2,9%, y además en vino blanco se sitúa como la segunda, se afianza como segunda denominación de origen por encima de un 10% de participación en el mercado. Es un año muy positivo para el vino en general y para Rías Baixas en particular. Dun mercado español que se sitúa por enriba dun total de 630 millóns de litros de viño, 378 millóns pertencen a caldos con DO. Deles o 3% estaríanse a consumir de Rías Baixas, unha ampla maioría, ademais, na canle da hostalería. Con Rías Baixas tienen mejor participación en hostelería, ¿vale? Por encima del 12%, hablando de vino blanco con denominación de origen, y en alimentación por encima del 8%. En ambos canales estaría creciendo la denominación, ¿vale? Pero quizá más en hostelería, que es un canal más complicado, más atomizado, pero con un comportamiento más positivo a nivel global, el vino con denominación en hostelería frente a alimentación, y además Rías Baixas todavía mejor comportamiento que el promedio. O informe sinala o noroeste xeográfico, Galicia, Asturias e León como o principal mercado para os caldos de Rías Baixas, aínda que o comportamento é positivo en todas as rexións. Por exemplo, a DO ten forza nas áreas metropolitanas de Madrid e Barcelona. Por iso non son alleos ao conflito en Cataluña. De hablar de futuro todavía creo que es muy prematuro, ¿no? Sí que es cierto que para nosotros el área metropolitana de Barcelona, sobre todo, es un gran mercado. Hay muchas bodegas de Rías Baixas que incluso Cataluña y el área metropolitana de Barcelona suponen su principal mercado, y evidentemente, pues hombre, como el resto de los españoles nos sentimos muy preocupados por esa incertidumbre y esperemos que todo tenga una solución y que todo se encauce correctamente, ¿no? Vuelvo a repetir, sí es un buen mercado, pero creo que todavía es prematuro hacer valoraciones sobre ello, ¿no? Dende o Consello Regulador non ocultan a súa satisfacción por estes datos que atribúen ao contexto xeral e ao bo traballo de viticultores e adegueiros. La categoría de vinos blancos también está creciendo respecto al resto, o por lo menos está creciendo con mayor fortaleza que las otras, que los rosados y que los tintos. Evidentemente eso a nosotros también nos fortalece o nos apoya. El consumidor está demandando, ya no demanda vinos baratos, sino que cada vez está demandando vinos en un segmento de precio, una categoría de precio superior. Eso a nosotros también nos beneficia, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que desde las bodegas y desde los viticultores se siga haciendo ese trabajo minucioso de apuesta por la calidad. O sea, aquí ahora mismo creo que esa es la mayor fortaleza que nosotros tenemos y es la garantía que podemos ofrecerle a los consumidores. No seu informe, Nielsen Company amenda claves para o futuro: reforzar a presenza nas áreas onde é máis débil e captar o público mozo e feminino son cuestións fundamentais para manter este crecemento. Continuar haciéndolo bien, yo creo que al final es complicado, estar haciéndolo bien de manera sostenible es complicado. Lógicamente tiene que mejorar presencia en aquellas áreas, regiones en las que todavía su presencia es limitada, y igual que en algunos canales en las que al final lógicamente una cuestión puramente de espacio, es decir, en lineales más pequeños, en regiones en las que no son habituales el consumo de Rías Baixas, tienes un espacio más limitado para tener presencia de botellas de bodegas de Rías Baixas, y al final ahí tienes tarea por hacer, y lógicamente continuar creciendo y mejorando la imagen, que de por sí ya es positiva, mejorar la imagen que tiene Rías Baixas y sobre todo captar a ese nuevo consumidor que se está incorporando en el mercado del vino, tanto joven, incluso el público femenino, el que Rías Baixas sea uno de los, junto con otras denominaciones, que pueda captar mejor ese nuevo consumidor en el mundo del vino. El consumidor en volumen, lógicamente, es un consumidor tradicionalmente hombre, de edad madura. ¿Qué ocurre? Que al final es el consumidor tradicional del vino. Cada vez más se está incorporando el consumidor joven y sobre todo también el público femenino, y es el que tenemos que captar porque va a ser al final el consumidor del futuro y el que nos va a hacer crecer.